Aquí, luego de saludar a la iglesia, ¿verdad? Pablo saluda a la iglesia diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego del verso 3 en adelante se mete inmediatamente a revelar el plan de Dios. Ya no hace rodeos, Pablo entra directamente a mostrarnos lo que Dios ha hecho y dónde estamos nosotros metidos adentro de esa voluntad. Ya del 3 al 14 es una serie de frases del apóstol Pablo que comienza a dar, que son preciosas, son difíciles a veces de interpretar qué es lo que significa. Por eso vamos a mirarlas hoy día, aunque sea por encima, pero pidiendo al Señor que Él nos revele, pidiendo al Señor qué significa esta gloriosa voluntad de que el Pablo nos está hablando aquí al comienzo de su epístola. Ya Pablo escribe la carta a los Efesios con alabanza en su corazón hacia Dios. Ya toda la carta a los Efesios tiene un estilo que se llama estilo doxológico, estilo de adoración, de alabanza. Ya fíjense cómo parte diciendo Pablo en el verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. O sea, dice, bendito aquel que nos bendijo. Y termina el verso 14 diciendo, para alabanza de su gloria. Ahí entre medio también dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Pablo continuamente en cada una de estas frases que va entretejiendo, él muestra la adoración que hay en su corazón hacia a Dios, la alabanza que él transmite. El libro de Efesios es un libro de alabanza. Nos muestra cómo, ¿verdad?, una persona que ha recibido de él puede y responde con bendición. Cuando nosotros adoramos al Señor es como que se cierra el ciclo, digamos, ¿verdad? Él nos ha dado todas las cosas y nosotros hemos de responder con alabanza, ¿verdad? Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Qué feo sería que el Señor nos haya dado toda la bendición y nosotros no respondamos con nada, ¿verdad? Que nuestra boca se cierre para adorarlo, ¿verdad? Muchos de los santos en medio de la adoración no tienen palabras para decirle a Dios, ¿verdad? Y aunque uno los inste, no sale nada de su corazón. Con suerte cantan lo que está proyectado en el proyector, pero no hay nada que le nazca del corazón para agradecer a Dios, ¿verdad? Qué ciego, qué nivel de ceguera puede tener un creyente, ¿verdad? De no expresar, levantar sus manos y decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si ustedes han recibido bendición, han de responder con la alabanza. Aquel que recibe bendición responde naturalmente con la alabanza. Vive la vida de la adoración. Vive la vida exaltando el nombre de Jesús, amando, deseando, ¿verdad?, glorificar el nombre de Jesús. Entonces vamos en esta mañana a mostrar lo que Pablo dice del 3 al 14, resumiéndolo en 7 obras de Dios. Ya vamos a ver 7 obras que Dios hace en Cristo. Ya, y cada una de estas obras, Pablo deja claro que estas obras de Dios son hechas en Cristo. Ya no hace nada Dios fuera de Cristo. Todo lo hizo por Él, para Él y por medio de Él. Nos dice el libro de Colosenses. Todo está centrado en Cristo. Toda la voluntad de Dios descansa en el Hijo de Dios. Las voy a nombrar y luego las vamos a ir revisando. No hay tanto tiempo, así que comentarlas brevemente cada una. Del 3 al 14, partiendo en el verso 3, el apóstol Pablo nos dice que en Cristo Dios nos bendijo. Ya conmigo, en Cristo fui bendecido. En segundo lugar nos dice el verso 4 que en Cristo Dios nos escogió. Diga, en Cristo fui escogido. Todos, en Cristo fui escogido. Tercer lugar, en Cristo fui predestinado. Diga conmigo, en Cristo fui predestinado.
Dígalo. Usted está repitiendo lo que la Biblia está diciendo. Ya. En cuarto lugar, en Cristo Dios nos hizo aceptables. Diga conmigo, en Cristo me hizo aceptable. En quinto lugar, en Cristo Dios nos reveló su voluntad. Diga, en Cristo Él me reveló su voluntad. En sexto lugar, en Cristo Él nos dio herencia. Diga conmigo, en Cristo Él me dio herencia. En séptimo lugar, en Cristo Él me selló con el Espíritu Santo. Diga conmigo, en Cristo Él me selló con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a revisar estos 7 puntos que podemos desglosar de este párrafo. Muestra cuán bendecidos hemos sido nosotros por la obra de Dios en Cristo. Cómo nosotros hemos sido beneficiados por la obra de Dios. La obra de Dios no se centra en nosotros. La obra de Dios no es directamente para con nosotros. La obra de Dios es para con su Hijo. La obra de Dios es con Cristo, ¿verdad? Es por Él, es en Él, ¿verdad? Él es el centro de la voluntad de Dios. Pero nosotros, hombres, ¿verdad?, hemos sido muy bendecidos por esa obra, ¿verdad? Y parte el apóstol Pablo diciendo, bendito, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Diga conmigo, toda. ¿Qué creen ustedes que quiere decir Pablo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? ¿Alguno está en desacuerdo acá? Juzguemos a Pablo, a ver. Alguno dice, no, Pablo se equivocó. Pablo dice, con toda bendición, y yo no he recibido toda bendición espiritual. ¿Verdad? A mí yo tengo un poquito de bendición nomás. Pero Pablo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa, amados, que la bendición que Dios nos ha dado, Él no ha puesto límites en esa bendición. Que Él nos ha dado toda la riqueza del reino de los cielos, que la ha puesto a nuestra disposición. Que Él nos ha abierto. Y dice en otra escritura el apóstol Pablo, si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Verdad? Significa que Dios no se ha guardado nada en el sentido de que nos ha querido. Todo lo que nos podía dar, Él lo puso a nuestra disposición. Eso significa toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, esa bendición ha de recibirse por la fe. Ahora, toda la riqueza de la gloria de Cristo que Él nos ha dado, hemos de recibirla por la fe. ¿Verdad? No significa que Él nos haya bendecido con toda bendición espiritual, que esa bendición inmediatamente y automáticamente viene sobre nosotros independiente de nosotros. No existe aquello que algunos alegan como la gracia irresistible. No es algo que Dios diga unilateralmente y que nosotros no tengamos que recibir. La Biblia dice que los creyentes son los que se salvan. Aquellos que han recibido por la fe el nombre de Jesús. Él nos ha dado su gracia, Él nos ha dado toda bendición espiritual y esa bendición hemos de recibirla por la fe. La bendición se recibe por la fe y la fe se motiva, amados. Nosotros tenemos que vivir y ser inteligentes para motivarnos en la fe. Cuando usted viene al culto, usted viene para motivar su fe, para fortalecer su fe, para que esa fe quede enraizada en Cristo Jesús, para que esa fe pueda crecer, para obtener mayor riqueza de parte de Dios por la fe, ¿verdad? Porque esa fe puede irse debilitando en el camino. Esa fe puede irse, digamos, perdiendo la fortaleza y quedando en una fe tan débil que no pueda sustentar nuestra vida de fe. Cuando nuestra fe es débil, perdemos el gozo en Cristo Jesús. Cuando nuestra fe se vuelve débil, perdemos la fuerza, la fortaleza en el mundo espiritual. Hay un desgano interno, hay un dejar la obra del Señor. Es terrible cuando la fe se va apagando y va, digamos, y el apóstol Pablo dice, vayan deslizándose. El autor de Hebreos, que no sabemos si es Pablo o no, dice, no sea que nos deslicemos. Dice, fíjense lo que dice ahí Hebreos, dice, atiendan. ¿Verdad? Atiendan a esa palabra que han oído.
préstenle atención a esa palabra que han oído. No sea que vayan a deslizar. No sea que vayan a perder esa fe del principio. No sea que vayan a perder el ímpetu que obtuvieron por la fe. Amados, nuestra vía de fe debemos continuamente motivarla. Ya, motivar nuestra fe. No podemos perdernos el día del Señor en la iglesia. No podemos perder el tiempo de pasar tiempo diario con el Señor. No podemos perder el tiempo de motivar nuestra fe diariamente para que esa fe esté fortalecida y podamos recibir de Dios toda la bendición espiritual que Él nos ha dado en Cristo. Él nos ha dado toda la bendición. Él no quiere reservarse nada. Él ha puesto el cielo a nuestra disposición. Nos ha dado la mayor riqueza que es Cristo. ¿Cómo podemos entonces dudar que Él nos dará todo lo demás? El Señor Jesús dijo, ¿no es el cuerpo más que el vestido y la vida, verdad, más que la comida? Él te dio la vida, ¿cómo no te va a dar el sustento para vivirla? Él te dio el cuerpo, ¿cómo no te va a dar también el vestido para que lo vistas? Es esa fe que el Señor Jesús nos transmitió acerca del Padre. ¿De quién viene la bendición? Según el verso 3. ¿De quién viene la bendición? ¿Quién fue el que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? ¿Quién nos bendijo? El Dios, fíjense, ¿y cómo lo dice Pablo? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De Él viene la bendición, ¿verdad? La fuente de la bendición es el Padre de Jesucristo. Nosotros no conocemos a Dios fuera de Jesús. Nosotros conocemos a Dios en Cristo, ¿verdad? Nosotros no conocemos a Dios, digamos, como si Él se hubiera revelado directamente aparte de Jesús. Nosotros conocemos a Dios en Cristo, ¿verdad? Por eso nuestra fe con la fe de los judíos, ¿verdad?, no es la misma. Los judíos conocen al Dios Jehová, al Dios que se revela como Jehová. Nosotros conocemos al Dios que se revela en la persona de Cristo, ¿verdad? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por Él conocemos a Dios. Por medio de Jesús tenemos conocimiento acerca de Dios, ¿verdad? Él es la fuente de nuestra bendición. Él es quien nos bendice, de quien parte la bendición sin límite que Él nos ha dado. Esa bendición tampoco significa que Dios apruebe todo lo que nosotros hacemos. Ya que Dios nos bendiga con toda bendición espiritual no significa, como algunos concluyen de este verso, que Dios nos apoya en todo cuanto hagamos y que Dios siempre está de acuerdo con todo lo que hacemos, ¿verdad? Eso no es verdad. Ya nosotros tenemos ahí en la carta a las 7 iglesias en Apocalipsis que exceptuando 2, a todas las demás iglesias el Señor Jesús les dice, tengo algo contra ti. ¿Y se acuerdan lo que le dice a esta iglesia particularmente? Le dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. La iglesia de Éfeso recibió la revelación del amor de Dios por medio de esta carta, pero luego lo fue perdiendo, ¿verdad? Fíjense que Dios puede tener cosas contra nosotros y aún así seguir amándonos. A la misma iglesia que le dice, tengo algo contra ti, es a la misma iglesia que le dice, yo reprendo a todo aquel que amo. O sea, Dios le está diciendo a la iglesia, no te estoy reprendiendo por mi falta de amor hacia ti, sino que te estoy reprendiendo por mi amor hacia ti, ¿verdad? Porque Dios nos ama es porque Dios nos disciplina. Porque Dios nos ama es porque Dios nos corrige. Porque Dios nos ama es que Dios no aprueba todo cuanto nosotros hagamos unilateralmente, ¿verdad? Algunos piensan que Dios es una clase de servidor nuestro, que Dios va a estar a nuestro servicio para cualquier cosa que se nos ocurra, ¿verdad? Y la Biblia nunca muestra a Dios de esa manera, ¿verdad? Es Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
pero es aquel Dios que guía a la iglesia, es aquel Dios que guía nuestra vida, es aquel Dios que nos habla, es aquel Dios que nos reprende, es aquel Dios que nos dirige por los distintos caminos de la vida en la cual nosotros vamos caminando. Es el Dios que guía toda nuestra vida por el amor que tiene para con nosotros, ¿verdad? Él es el Señor que nos da todo en abundancia para que los disfrutemos. En segundo lugar, la Escritura dice, en Cristo Él nos escogió. Verso 4 vamos a leer. Dice todos juntos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense que la elección que Él hizo de nosotros es antes de la creación. Dice, ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. O sea, aún no se había creado cielo ni tierra. Aún no había sido hecha la creación y Él ya nos había escogido. En Cristo Jesús. Él ya nos había escogido antes de la creación. Y fíjense que la clave para comprender esto es que Dios no nos escogió directamente a nosotros. Ya, porque algunos piensan que Dios nos escogió así, de nuevo, poniendo aparte a Jesús, que Dios nos escogió directamente a cada uno quien había de ser salvo y por lo tanto a los que no escogió están condenados a irse al infierno. Algunos lo miran desde ese punto de vista, este verso. Sin embargo, Él no dice que nos escogió directamente. Él nos escogió en Cristo. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Él no nos escogió directamente a cada uno. Él nos escogió en Cristo. Que quiere decir que Cristo era el ser que estaba predestinado a venir. Y que el ser humano iba a meterse en Cristo. El ser humano era aquel que iba a estar entrando en Jesús. Eso fue lo que Dios escogió al ser humano dentro de Jesús para que fuera santo y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para ser santos, para tener unidad con el Dios santo, ¿verdad? Dios tampoco esperó que nosotros tuviéramos santidad propia. ¿Podrían encontrar ustedes a alguien santo en este mundo? ¿Podrían encontrar a alguien de quien pudieran decir, este es totalmente intachable, ¿verdad? A él no hay nada de que podamos decir de Él, ¿verdad? Él es completamente santo y limpio. El mismo Señor Jesús, cuando le dijeron, maestro bueno, Él respondió diciendo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. ¿Cuánto más alguien se podría atribuir bondad? Si Jesús respondió de esa manera, ¿qué queda para el resto de los mortales? Si el Señor Jesús dijo que jamás se halló engaño en su boca, que fue tentado en todo, pero que jamás pecó. Él es la perfección, Él es el hombre perfecto. Fuera de Él no hay perfección. Fuera de Él no hay quien sea santo. Pero Él, fíjense, sabiendo Dios que iba a crear al ser humano, lo predestinó para que fuera hecho santo y sin mancha delante de Él. ¿Verdad? Es lo que dice Efesios más adelante, cuando dice que Cristo nos lavó para presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha y arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Nosotros fuimos presentados delante de Él porque Él nos lavó. ¿Se fijan? O sea, ¿qué mérito tienen ustedes? Si Dios los lavó y luego los toma y se los presenta a sí mismo. Él nos predestinó, Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dígale al hermano que está a su lado, estás destinado a ser santo y sin mancha. Estás destinado a ser santo y sin mancha. Fuiste escogido para eso, pero tú sigues viviendo manchado. Sigues con las manchas cuando fuiste escogido para ser santo y sin mancha delante de Él. El hombre insiste en no lavarse con la sangre de Cristo, en no acudir a la sangre de Cristo para ser libre del pecado, para ser limpio por esa sangre, redimido por esa sangre bendita de Jesús. El hombre muy necio en ese sentido, para que fuésemos santos y estemos unidos con Él. En tercer lugar, Dios en Cristo nos predestinó, verso 5, que es
similar a lo que estábamos diciendo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Verdad? Él nos predestinó. Y la fuerza, ¿por qué nos predestinó? ¿Por qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo? El apóstol Pablo dice en amor. El amor de Dios no es algo sentimental. El amor de Dios no es una emoción, un afecto emocional de Dios que vaya a cambiar con el tiempo. El amor de Dios se refiere al afecto de su voluntad. Fíjense, no es un afecto de la emoción, es un afecto de su voluntad. O sea, algo que Él se propuso antes de crear al hombre. Ya Él se propuso amarlo. Él creó al hombre como el objeto de su propio amor, como aquel que iba a ser depositario del amor de Dios completamente. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. ¿Se fijan cómo es? Él nos predestinó para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Eso es lo que Dios deseó para toda la humanidad, ¿verdad? La humanidad sufre. ¿Por qué sufren los hombres? Por la ignorancia de la obra de Dios. El hombre sufre porque ignora lo que Dios hizo a su favor. Ustedes están rodeados de gente que ignora lo que Dios hizo a favor de ellos. Y ellos viven sufriendo por la ignorancia que hay en sus corazones. Dice, por la dureza y la ignorancia de sus corazones. Más para eso están ustedes puestos en ese lugar. ¿Por qué ustedes están viviendo en el lugar donde viven? ¿Por qué están estudiando en el lugar donde estudian? ¿Por qué están trabajando en el lugar donde trabajan? Porque ahí Dios les ha encomendado ser luz. Porque ustedes tienen el conocimiento de lo que Dios hizo y los demás no lo tienen. Ustedes tienen esta riqueza, amados, que es tan gloriosa. Si el mundo supiera lo valioso que es este conocimiento, ustedes pasarían invitados a programas de televisión todos los días. A cada rato no cesarían de preguntarle, porque este conocimiento es la mayor riqueza que un hombre puede tener. Este conocimiento no se compara a ningún otro conocimiento. Fíjense que el apóstol Pablo dice, todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida. Y todo en lo que yo me jactaba, lo considero una basura con tal de ganar a Cristo, por el conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo con basura con tal de ganar a Cristo. Este conocimiento es tan valioso que ustedes no pueden retenerlo con ustedes. Que tienes que salir de sus corazones. Que tiene que salir insistentemente para con aquellos que los están rodeando. Ya es el conocimiento glorioso de la obra del Señor Jesús. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios para mi vecino, ¿cuál es? Que él sea adoptado por medio de Jesucristo. El deseo de Dios para mi compañero, ¿cuál es? Aunque sea feo y sea pecador, ¿cuál es el deseo de Dios para él? Él fue predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, pero él está sufriendo porque no lo sabe aún. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Cuál es el deber de ustedes? ¿Cuál es la responsabilidad tremenda que ustedes tienen al oír esta verdad? Es ir y decirle. ¿Qué pierden? Que le digan canuto. ¿Que es mucha pérdida eso? Eso no es pérdida, eso no ha de moverlos un centímetro en la palabra que ustedes tienen que anunciar. Ustedes tienen la mayor riqueza del universo dentro de ustedes. El conocimiento de que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es la gloriosa sabiduría y inteligencia que tienen los santos. Él les predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En cuarto lugar, dice la Escritura que Él nos hizo aceptos en el amado. Dice del 6 al 8, vamos a leer todos juntos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo acepto en Cristo, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia, el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos hizo aceptos en Cristo, nos hizo aceptos mediante la redención que tenemos en su sangre. ¿Qué es lo que es la redención? La redención se refiere a una compra, ya se refiere a un precio que alguien paga para obtener algo. Y fíjense que cuando se habla de redención en la Escritura, siempre se hace en alusión a Cristo o en alusión al futuro en la resurrección. Si nos podemos adelantar en el libro un poco al 4:30 del mismo libro de Efesios, y en el 4:30 habla de la resurrección en el futuro. Dice, todos juntos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se habla de la redención en su sangre, haciendo alusión a la obra de Cristo, y se habla del día de la redención en el futuro cuando sea el día de la resurrección. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pago, ¿verdad? Dios entregó a su Hijo, Dios entregó y pagó esa deuda, podríamos decir, ¿verdad? Aunque no se usa esa palabra, pero esa deuda que nosotros teníamos, que no podíamos cancelar, que la Escritura dice, la paga del pecado es muerte. Esa muerte que se cernía, Dios la pagó en su Hijo. Entonces, es como si Él hubiera pagado, pero todavía no recibe lo que pagó. ¿Cuándo va a recibir lo que pagó? Con los frutos de la resurrección, ¿verdad? En la resurrección de los santos, Cristo se va a unir con su iglesia y dice que Cristo va a venir y va a entregar todo al Dios y Padre. Se lo va a presentar y se lo va a entregar, y Dios va a recibir aquello por lo cual Él pagó. No sé si usted ha comprado algo por internet alguna vez, que hace el pago, el manager que aquí ya sabe de eso, ¿no? Que da el pago y tiene que esperar. Y usted sabe que está ahí, pero tiene que esperar. Y cuando se demora es como medio terrible, ¿ya? Entonces, fíjense, históricamente estamos viviendo en ese tiempo de tensión, donde Dios hizo el pago, pero aún no está recibiendo los frutos de ese pago. Para el día de la redención, el pago ya está hecho. Los frutos están saliendo ahora en el presente. Están levantándose los frutos de la aflicción de su alma, dice Isaías 53. Son los frutos de ese pago que Dios dio, de esa sangre derramada, que hemos de ser presentados delante de Él como la herencia del Hijo de Dios. Ustedes son esa herencia gloriosa que Él está levantando de entre todas las naciones. Amén. Y eso no fue para ustedes no más, sino que es para todos los hombres. Entonces, hablen. Ya hablen, que no los calle nadie. Y hablen ahora, que no los toman presos por hablar. Ya algunos no van a hablar nada ahora, y cuando los tomen presos por hablar, ahí se van a poner a hablar. Ya, ¿para qué vamos a esperar eso? Hablemos ahora. Ya demos testimonio ahora. Ya este es el tiempo bendito para dar el testimonio con todo nuestro corazón acerca de lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Él nos hizo aceptable por su sangre. Por su sangre somos aceptados delante de Dios. Por la redención, por ese pago, nosotros somos aceptos en Él, amado. ¿Verdad? Nunca piensen ustedes que son aceptables directamente de Dios dejando fuera a Cristo. Ni se les pase por la mente saltarse a Cristo, porque Él dijo que fuera de Él, ¿verdad?, no hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En quinto lugar, en Cristo Él nos reveló su voluntad. ¿Cuántos de aquí son entendidos en la voluntad de Dios? ¿Cuántos pueden decir, yo conozco la voluntad de Dios? Fíjense, Él dice, nos reveló su voluntad. Ya no podemos pecar de ignorantes. Ya no podemos decir, es que yo no sabía. Ya no podemos llegar delante del Señor y decir, chuta, es que nunca me enseñaron eso. La verdad es que el instituto bíblico era más o menos nomás. Y no me enseñaron eso. La Biblia nos está diciendo, Él nos reveló el misterio de su voluntad.
nos ha revelado el misterio de su voluntad. Veamos versos 9 y 10. Y nos dice ahí más o menos en pocas palabras lo que es esta voluntad, resumiéndolo muy ahí tremendamente. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este misterio había estado oculto desde hace mucho tiempo y fue revelado en Cristo. Ya, es un misterio que estuvo oculto. Si nos vamos más adelante en la carta a los Efesios al 3:5, vamos haciendo saltos rápidos, pero deben acompañarme rápido aquí al 3:5. El 3:5 dice, este es el misterio de su voluntad, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este es el misterio de su voluntad. Nadie lo sabía antes, ahora nosotros lo sabemos, lo conocemos, ¿verdad? Volvamos al verso al 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, por su bondad nos dio a conocer este misterio, el cual se había propuesto en sí mismo. Este es algo que, una voluntad que no la consultó con nadie. Dios nace en Dios y termina en Dios. ¿Cuál es esta voluntad? Verso 10. Todos juntos. Verso 10. Todos juntos. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es lo que Dios deseó de antemano, reunir todas las cosas en Cristo, que todo lo que Él hace tenga sentido en Cristo. Él creó el cielo para su Hijo, Él creó a los ángeles para su Hijo, Él creó el universo para su Hijo, Él nos creó a nosotros para su Hijo. Todo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Qué precioso es, ¿verdad? Dios administra los tiempos. Dispensación, ahí en la palabra euconomia, administración. Él está administrando los tiempos para cumplir su propia voluntad. Estamos avanzando en el cumplimiento de esa voluntad. Y Él nos va a reunir en Cristo. Nos va a presentar delante de Él en Cristo su voluntad. En sexto lugar, Él nos dio herencia. Vamos al verso 11 y 12. Verso 11 y 12 todos juntos. Y fíjense cómo parte el verso 11. ¿Cómo parte las dos primeras palabras? En Él. Nuevamente, no tenemos herencia aparte de Jesús. Dice en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Otra vez, ¿verdad? La herencia estaba para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados a esa herencia, habiendo sido predestinados por aquel que hace todas las cosas conforme a lo que Él mismo se propuso. Pero, o sea, esta voluntad, amado, no va a digamos, a finalizar sin cumplirse. Lo que Dios dijo se va a hacer sí o sí. Dios hace todas las cosas conforme al designio de su propia voluntad. Toda la historia humana es el avance de la voluntad de Dios, el desarrollo de la voluntad de Dios. Y nosotros estamos metidos en esa voluntad. Amados, metámonos profundamente en conocer la voluntad de Dios, en dar a conocer la voluntad de Dios. Es lo que Dios desea, es lo que Dios ama. Fuimos predestinados. Y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Si ustedes se meten en la voluntad de Dios, ustedes van a hacer para alabanza de su gloria. Ustedes no van a tener otro tema que tocar, sino la alabanza de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que más van a querer conversar ustedes con sus amigos? ¿Van a estar interesados ustedes en la novela? ¿Van a estar interesados ustedes en la copa tal o la copa tal? Cuando tienen el conocimiento de la grandeza de su gloria, para que seamos para alabanza de su gloria, ¿verdad? Es la alabanza de su gloria. Cuando conocemos la voluntad de Dios, se transforma nuestra forma de pensar. Nuestra forma, nuestro entendimiento se renueva. Por eso Pablo también les dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y que seáis transformados por la renovación de vuestro entendimiento,
¿verdad? Renueven su entendimiento, renueven su mente por la voluntad de Dios, por el conocimiento de su voluntad, para que sean para alabanza de la gloria de su gracia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego dice, ¿en quién vosotros? Verso 14, dice 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense que Pablo dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego dice, luego también ustedes, habiendo oído esta palabra y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, que es la garantía. Ya arras es una palabra parecida a ayo, que tienen en común que son palabras muy raras para nosotros ahora. Por eso, si lo ponemos en la NBI, dice, este garantiza nuestra herencia. Es la garantía de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir? Que la plenitud de nuestra herencia está en el futuro, en la resurrección. Todavía nosotros estamos ahora, aunque fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, todavía sufrimos en nuestro cuerpo. Todavía tenemos padecimiento por nuestra carne, ¿verdad? Todavía tenemos el dolor físico, todavía vienen todos estos elementos, hay síntomas de enfermedad, todavía sufrimos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero Dios nos dijo, nos dio un adelanto. Y el Espíritu Santo es el adelanto de esa garantía, hasta que llegue la plenitud de su herencia, cuando seamos revestidos de ese cuerpo nuevo, de ese cuerpo espiritual, cuando seamos revestidos de gloria, cuando dice, nuestro tabernáculo terrenal se deshiciere y tomemos posesión de ese edificio que nos espera para vivir por la eternidad. Amados, estamos en camino hacia la gloria. Estamos en camino hacia un futuro glorioso, cuando tendremos la plenitud de esa gloria. Sin embargo, ahora tenemos las arras de la herencia. Tenemos esa garantía que es el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hemos de pedirlo, de desearlo. El Señor Jesús dijo, si ustedes saben dar buenas cosas, a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren? ¿Amén? Se corta la luz, pero no el micrófono. Tenemos las arras, amados. Tenemos la garantía. Tenemos la bendición de tener no todo en el futuro. Ahora el Señor nos ha investido de poder. Ahora nos ha hecho conocer y vivenciar al Espíritu Santo. No podemos permitir que se nos pase el tiempo. Amados, es un llamado a que conozcan la voluntad de Dios. A que no se les pase por alto el conocimiento de su voluntad. A que no se les pase por alto que sepan que Dios les ha concedido el Espíritu Santo. Les ha dado un poder grandioso. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Levanta tu mano ahí y di, yo soy el testigo de Cristo a esta generación. Ustedes son los testigos. Ustedes son los que han sido llenados del Espíritu Santo, ¿verdad? Sellados con ese Espíritu glorioso, ¿verdad? Que les trae la revelación de quién es Jesús. No pequen de ignorancia, métanse en la Escritura, ¿verdad? ¿Tienen Biblia en la casa? ¿La tienen? Ya, si no la tienen, la piden y para que la tengan. ¿Cuántos tienen más de una? Ya, más se les va a pedir todavía. Ya, tengan, amados, sean conocedores de la palabra del Señor. Ya que no se les pase la vida sin conocer. Conozcamos profundamente su voluntad y oremos al Señor. La oración que viene a continuación de este verso que leímos, diciendo, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento para conocer tu voluntad, para conocer ese misterio que estuvo oculto por las generaciones, pero que ahora es revelado a los santos y profetas por el Espíritu. Que el Espíritu nos revele su voluntad, que seamos los que conocen su voluntad en esta generación y la dan a conocer con toda intención por todos los medios que buscan darla a conocer a los que los rodean. Pongámonos en pie y vamos a orar al Señor. Con todo nuestro corazón tengamos la añoranza
por el conocimiento de su voluntad. Tengamos esa añoranza en nuestro corazón, diciendo: Señor, revela tu voluntad a mi corazón, revela tu voluntad a mi espíritu, que no seamos ignorantes de lo que Él hizo por nosotros, a favor de los hombres, que conozcamos profundamente su voluntad y llevemos una vida alegre, llevemos una vida con la satisfacción de que Él nos ha redimido por la sangre, de que Él nos predestinó para ser santos y sin mancha delante de Él. Levanta tus manos al cielo y clama por un tiempo. Dile: Señor, dame la gracia de conocer tu voluntad.